que es la Universidad Nacional de Asunción, estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, el IRI es mi segunda casa, así que muy feliz de poder compartir. Bueno, el tema que les propongo esta tarde es mirar un poco a la relación con el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Digamos, el tema Mercosur es muy transversal a nuestros intereses, yo creo a todos los que estamos acá, y un tema que de alguna manera siempre está latente cuando se empieza a hablar de Mercosur, sus problemas, emergen otros actores, China, etcétera, sale el tema del reconocimiento de Paraguay a Taiwán, ¿verdad? Y en realidad yo en esta presentación lo que quería era hacer un poco foco en eso, porque muchas veces me parece que es poco lo que se conoce acerca verdaderamente de esa vinculación. Entonces yo quería traerla un poco a la conversación hoy, ¿verdad? Y presentar cómo se fue dando, porque este tema, aunque parezca un poco extraño, fue nuevamente como objeto de debate en Paraguay con el tema de la pandemia. Así que el reconocimiento a Taiwán parece una cosa totalmente de otra esfera, pero el apremio sanitario hizo que salga otra vez el tema. Entonces, un poco de eso es lo que les quería hablar hoy, ¿verdad? Y bueno, mi presentación está estructurada. Vamos a hablar primero un poco de las consideraciones, de por qué ciertos conceptos que consideré, cómo se desarrolló la pandemia en Paraguay, el relacionamiento de Paraguay con otros socios, ¿verdad? Y Paraguay y el Indo-Pacífico en sí. Bueno, lo primero que quería decir era que tomé un poco algunas cuestiones de la EPI, ¿verdad? Cruzar un poco ciertos niveles de análisis, lo interno, lo externo, lo económico, lo político. Esto fue un poco para traer el marco conceptual que consideré. También consideré el Indo-Pacífico y no la construcción tradicional de Asia-Pacífico, porque la India marcó presencia en Paraguay durante la pandemia, lo cual me resultó también bastante llamativo porque no era una relación bilateral de mucha fluidez antes de la pandemia. De hecho, si antes de la pandemia uno preguntaba un poco por esto, por la relación entre Paraguay e India, producción no hay casi nada en torno a eso y tampoco había como mucha evidencia de esa relación. Pero por eso me sirvió, digamos, este concepto, más allá de la connotación que tiene la materia, porque soy consciente de que este concepto está más cercano quizá a los intereses de India, más cercano a los intereses de Estados Unidos, y pone como a China en otra posición, ¿verdad? Entonces, adrede fue traído el concepto, también porque es Paraguay, y para dónde mira Paraguay, ¿verdad? Entonces, por eso lo traje un poco y no era Asia-Pacífico simplemente, ¿verdad? Y bueno, y el último punto que sí me parece importante poner en contexto, porque no mucha gente sabe este relacionamiento, es el tema de Taiwán, ¿verdad? O sea, sí se sabe que Paraguay tiene relaciones con Taiwán, pero no se entiende muy bien ni el cómo, ni el por qué, ni, digamos, por qué Paraguay sigue reconociendo a esta isla, siendo que el mundo mira a China. Bueno, y en ese sentido me gustaría también comentarles que Paraguay tiene una relación bilateral con Taiwán desde 1957. Y esa relación se da en un contexto en el que Alfredo Stroessner, digamos, cuyo régimen gobernó Paraguay entre el 54 y el 89, fueron 35 años. En esos 35 años requirió de muchos socios para permanecer. Digamos, la esfera externa le fue dando elementos para su legitimidad interna. Y ahí yo no voy a entrar mucho a lo que fue el estronismo, que es un tema que me parece que es en sí otro tema, pero sí su relación con el régimen de Taipei, con Chiang Kai-shek, hizo que de alguna manera también se vaya construyendo una relación a través de las décadas, ¿sí? En Paraguay, por ejemplo, si miramos lo que es la influencia en sí china, es muy difícil de encontrar, porque acá todos conocen a Taiwán. Entonces, es una relación que se construyó durante mucho tiempo. Entonces, por eso me parecía importante también traerla a colación y que se sigue manteniendo desde el 57. Entonces, bueno, dicho esto, como un poco de conceptos preliminares, marcarles un poco cómo se dio la pandemia en Paraguay. Acá ustedes pueden apreciar en este gráfico
que vemos que la primera parte de la pandemia, hasta julio más o menos, la llevamos espectacularmente bien, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, vemos que los casos eran muy limitados, realmente Paraguay le fue muy bien en los primeros meses de la pandemia. Las primeras restricciones se observaron al segundo caso ya. O sea, el primer caso de la pandemia fue detectado el 7 de marzo en Paraguay, y para el 10 de marzo ya estábamos, digamos, con muchas medidas restrictivas. Eso colaboró a que realmente la pandemia al principio pueda manejarse bien. Tuvimos un sistema de cuarentena inteligente, que acá le denominaron así, ¿verdad? Que funcionó también bastante bien. Pero bueno, los casos fueron subiendo y a fin de año, en diciembre, más entrado ya, ahí como se puede ver, es la primera gran subida de casos, pero digamos surge un poco más a marzo, tiene que ver con la variante de Manaus, digo bien, ¿verdad? La variante de Manaus hizo estragos porque ustedes saben, Ciudad del Este, por ejemplo, o sea, todo lo que es el este del país, tiene mucho de lo que se llaman ciudades hermanas con Brasil. Las ciudades hermanas hacen que la dinámica sea, por ejemplo, una persona duerme en Foz de Iguazú, pero trabaja en Ciudad del Este, o vive en Ciudad del Este y estudia en Foz, o sea, la frontera con Brasil sobre todo tiene una dinámica muy particular. Entonces, bueno, eso sumado a que realmente la gente no se privó de ir de vacaciones a Brasil, etcétera, bueno, hizo que exploten los casos. Ahora, la explosión, ¿cuándo se detectó y por qué fue tan importante y qué tiene que ver con nuestro tema? Tiene que ver con que para el mes de marzo se había visto un crecimiento terrible de los casos que llevó al colapso del sistema sanitario. Y esto me gustaría ponerlo en clave de cuatro variables, digamos. El primero tiene que ver con la cantidad de pacientes. Se habrán fijado que era absolutamente terrible la cantidad de pacientes que tuvimos en el mes de marzo. Eso por un lado, ya sea en baja complejidad, internación o en terapia intensiva, que es la segunda variante. ¿Y saben por qué la separé? Porque hay personas que tuvieron que esperar 10 días para conseguir lugar en terapia intensiva. Y lo que se hacía, yo digo que, no sé, era terrible, porque imagínense que eran pacientes que llegaban requiriendo terapia intensiva. Entonces, ¿qué hacía el personal de blanco? Algo que acá le llaman, no sé si en la literatura biomédica cómo se llamará, pero acá le llaman así, estaban terapizados, pero en espacios que no eran para eso. O sea, le ponían la asistencia que requerían, pero en otros espacios. Entonces, fue muy terrible porque era gente recurriendo a la televisión, a las redes sociales, a todo lo que tenían a mano para pedir lugar en terapia intensiva para su familia, ¿verdad? O sea, eso era terrible. ¿Sí? Y eso fue un periodo muy duro acá, que justamente coincide con también no solamente el aumento de los casos, sino algo que en otros países les resultará impensado, pero yo les cuento que acá es así. Acá, por ejemplo, pasa mucho que si el médico no tiene los insumos, le pide a los pacientes, a los familiares de los pacientes. ¿Qué pasaba acá? Acá pasaba que se pedían, por ejemplo, medicamentos que eran muy necesarios, pero por ejemplo, por decirles, cada ampolla salía algo así como $200 y se necesitaban 10 ampollas. O sea, se necesitaban $2.000 para administrar el tratamiento que se necesitaba. Y el gobierno no tenía eso. O sea, esos medicamentos, por ejemplo, no estaban disponibles en los servicios públicos y en los privados mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que inclusive el presidente Abdo Benítez tuvo episodios donde familiares se acercaban a él y públicamente, por supuesto, le pedían los medicamentos porque no se tenían esos medicamentos para la atención. Esto, ¿por qué lo pongo acá también como un punto 3? Porque detonó que haya gente que, por ejemplo, rife sus vehículos, rife sus casas, para poder solventar el tratamiento de sus familiares. Para mí eso fue algo inédito. Yo creo que no sé cómo realmente eso pudo soportarse el tiempo que se soportó, ¿verdad? Así que eso fue para mí absolutamente terrible y recién, imagínense que para el mes de abril el gobierno lanzó una normativa por la cual la atención, ya sea en terapia o atención en cama normal, iba a ser solventada por el Estado, en cualquier caso.
¿sí? Entonces, todo eso llevó a una crisis no solamente sanitaria, sino social muy grande acá. Y el mes de marzo es un mes tradicionalmente complejo para el paraguayo. Ahora, el mes de marzo es el mes del marzo paraguayo, es el mes de los intentos. Es una cuestión histórica, coyuntural, que los meses de marzo son complicados. Bueno, para el gobierno de Mario Abdo fue más que complicado este mes de marzo, ¿verdad? Entonces, estos tres aspectos sumados a la vacunación, que quiero compartirles porque es una realidad muy distinta quizá a la de otros países de la región. En este gráfico ustedes pueden ver cómo fueron llegando las vacunas a Paraguay. Las vacunas a Paraguay llegaron con una lentitud insólita. Fíjense, la primera carga de dosis llegó en el mes de febrero y solamente era de 4.000 dosis. Que solamente servían, 4.000 dosis, ¿para qué servían? Para los profesionales que están en terapia, los médicos. No sé si ni se alcanzaron para las enfermeras esa primera carga de dosis. Bueno, y así fueron llegando a cuentagotas las vacunas, ¿sí? Y todo esto fue de cooperación. Entre paréntesis, después voy a hablar un poco más de los mecanismos multilaterales, pero acá pueden ver cómo fue llegando. Y estos dos grandes arribos de vacunas, de 1 millón de vacunas, que fueron los que realmente permitieron que logremos un poco más de tranquilidad, fueron 2 millones de dosis de vacunas donadas por Estados Unidos. Estados Unidos salió a, de alguna manera, apoyar la posición de Taiwán y opacar ciertos comentarios que había acerca de que China, por ejemplo, podía donar las vacunas, porque imagínense ustedes en ese estado de desesperación, gente que estaba perdiendo su casa, gente que se estaba muriendo, vacunas que no había. Entonces, estos picos acá muestran un poco eso, ¿verdad? De hecho, lo reflejaron en un artículo en New York Times, ¿verdad? Como un conflicto geopolítico totalmente alejado podría encontrar un espacio en la pandemia. Entonces, fíjense estos dos grandes picos cómo reflejan ese apoyo de Estados Unidos. Y realmente la gente acá se quedó, pero digamos, con otra tranquilidad al recibir esas vacunas. Todo este tiempo nosotros estuvimos sin vacunarnos, y sin vacunarnos me refiero a los adultos mayores, me refiero al personal sanitario que se fue vacunando a cuentagotas, etc. Bueno, entonces, avanzando un poco en lo que les quería presentar, esto fue un poco la pandemia, ¿verdad? Y que motivó una crisis demasiado fuerte en el gobierno, una crisis muy, muy fuerte que no solamente hizo temblar y cambiar ministros y todo esto, sino también requirió de un apoyo diplomático muy fuerte. En ese apoyo diplomático entraron varios países que fueron los que fueron haciendo llegar sus donaciones. Entre eso, por ejemplo, bueno, como les decía, el mecanismo COVAX no dio los resultados esperados, ¿verdad? El mecanismo COVAX, si bien forma parte de una iniciativa que se llama ACT, que es una alianza entre la OMS y distintas instituciones para promover esto, en Paraguay realmente, y yo creo que en otros países de la región también están muy disconformes con los resultados que se tuvieron, porque sí, ciertamente se brindó, se compraron las dosis y todavía no terminan de llegar, ¿verdad? Pero eso, en un contexto donde no había ninguna dosis, era exacerbado, ¿verdad? Ahora que la gente está mayormente vacunada y todo esto, bueno, tiene digamos, otro sentido. Y bueno, para avanzar un poco más rápido, antes de que Julieta, yo creo que me va a cortar el micrófono. Bueno, entonces, Estados Unidos, sí, aparece con mucha fuerza. Los donantes del Indo-Pacífico, que voy a detallarlos más adelante. Aparece la donación de España. España donó 500.000 dosis, apoyó muy fuertemente esto. Y bueno, y aparecen los países de la región. Eso quería destacar, ¿verdad? Chile, por ejemplo, donando 20.000 dosis de Sinovac en los días de marzo cruciales. Uruguay también donando dosis. Colombia también 6.000 y México apoyando con las dosis que produce AstraZeneca. Así que la región en el medio de sus limitaciones, porque la región también tuvo muchas limitaciones en general, apareció apoyando esta campaña de vacunación. Y bueno, ahora sí, refiriéndome ya un poco más particularmente al Indo-Pacífico, lo de Chile fue fantástico, me pareció algo así muy llamativo lo que ocurrió con la pandemia. 40 días después que se detectó, o sea, que se
estableció el confinamiento y todo esto, China hace llegar una donación de 700 kilos de insumos a través de diputados de una coalición de izquierda paraguaya, pero no es al Estado paraguayo. Eso fue lo más novedoso, me parece, de esta interacción, porque la donación vino a través del consulado chino en Sao Paulo, Brasil, y vino a, digamos, atención de un grupo de coalición de izquierda, que es la coalición de izquierda a la que pertenece Fernando Lugo, ¿verdad? Que congrega varios países, varios partidos de izquierda, el Frente Guazú, y el Frente Guazú recibió esos 700 kilos de donaciones, ¿verdad? Más allá de los 700 kilos, que hayan sido 1000 o 2000 también, me pareció, digamos, muy disruptivo en la forma en la que se gestó, ¿verdad? Entonces, bueno, llega esta donación a Paraguay, de hecho que los diputados del Frente Guazú presentaron una primera consideración al Poder Legislativo, esto de establecer relaciones con China, ¿verdad? O sea, imagínense por dónde vino la mano a los 40 días ya que emergió el tema de la pandemia, ¿verdad? Diciendo, miren, nosotros tenemos limitados recursos y China realmente puede apoyarnos con esto, ¿verdad? Entonces, a los 40 días de empezada la pandemia llega esta donación. Luego, bueno, esta declaración fue dejada de lado, digamos, no se siguió por ese camino, y hacia fin de año se recibió otra vez como un cargamento de libros. Quizá no es tampoco lo que se está donando, sino era que continuaba ese intento. Y en el mes de marzo de este año, fíjense que marzo era el mes, ahí aparece nuevamente un segundo pedido de considerar comprar vacunas de China. Era por ahí que venía la mano, las vacunas chinas. Luego, ¿qué pasó? Se aprobó, pero sacando el país China. Y ahí siempre el actor como más fuerte en el sentido anti-China fue el Partido Colorado, ¿verdad? El partido que de alguna manera, como les dije, gobernó Paraguay desde el 54 a través de Stroessner y ya en democracia solamente tuvo el periodo de Fernando Lugo de alternancia. O sea que el Partido Colorado marca un norte muy fuerte en muchas cosas políticas. Y bueno, Taiwán, ¿qué hizo? Taiwán pudo contrarrestar eso, pero hizo un anuncio primero de que iba a ayudar con las vacunas y se creyó que era parte de un lote de 2 millones de las vacunas que Taiwán compró para sí, lo cual Taipei tuvo que salir a negar porque tuvo oposición en su mismo país. Entonces, ¿qué donó? 16 millones y medio de dólares para comprar vacunas de la India, Covaxin. Paraguay y México son los países que admitieron esa vacuna, la vacuna Covaxin de la India, pero nos encontramos con el gran problema de que la India también tuvo su brote y la famosísima variante Delta. Entonces, ¿qué hizo esa variante Delta? Esa variante Delta hizo que la India primero donó 200.000 dosis, luego otras 100.000, otras 100.000, le compramos 2 millones de vacunas con el fondo de Taiwán, pero las vacunas nunca llegaron porque el gobierno de la India también prohibió las exportaciones de vacunas. Así que por comprar vacunas, Paraguay iba a seguir sin las vacunas. Entonces, bueno, ahí emergió la India. La India estuvo por mucho tiempo en las noticias, todos maravillados de lo que íbamos a conseguir de la India, ¿verdad? Yo les digo cómo eran los titulares, ¿verdad? De que las vacunas ansiadas iban a llegar desde la India. Esto quedó trunco por lo que ya les expliqué, pero sí se mantuvo la relación con otros países más tradicionales, como Japón, por ejemplo, que es un donante muy tradicional de Paraguay. Acá hay una colectividad japonesa muy fuerte, hay una cooperación con la JICA muy intensa. Bueno, emergieron otros actores desde la región también, quizá no tan fuertes, pero que siempre están donando, como Qatar, por ejemplo. Qatar donó 400.000 dosis de vacunas modernas que permitieron, por ejemplo, inmunizar a las embarazadas, lo cual era una población que estaba muy, muy vulnerable acá y que el índice de mortalidad materna con la pandemia se triplicó con respecto a lo que eran años anteriores, ¿verdad? Entonces, bueno, eso un poco con respecto a los distintos países. Y bueno, esto último como para puntualizar, Emiratos Árabes Unidos también en el momento más complejo salió a donar 3.000 vacunas, pero no es la cantidad de vacunas, sino es el hecho, el último que quería resaltar. Imagínense que Emiratos Árabes Unidos gestionó una compra de vacunas Sinopharm de la subsidiaria que Sinopharm tiene en el país. Se compraron 250.000, pero China
en el mes de julio, cuando Estados Unidos donó los 2 millones de dosis de vacuna, canceló unilateralmente el contrato. Entonces, esas 250.000 dosis, por ejemplo, que se habían comprado, se quedaron sin efecto porque China no permitió que su subsidiaria le venda a Paraguay esas vacunas. Así que, bueno, en realidad el tema da muchísimo más. Yo, perdón, ahí ya Julieta me indicó que mi tiempo pasó. Pero bueno, más que nada era traer a colación esto. Como temas que parecen muy distantes y que no tienen relación, pueden terminar afectando no solo la salud de la gente, el bienestar de cuestiones de cómo vemos alta política que a veces no se vincula quizá con la vida de la gente y realmente acá en Paraguay sentimos que este tema se volvió a debatir a partir de la pandemia. Así que eso era mis aportes y perdón Julieta, creo que me pasé un poco. Muchas gracias, Antonella. Muy interesante el tema. Vamos a dejar, para quienes se suman ahora, vamos a dejar después de que finalicen las exposiciones, unos 15, 20 minutos para las preguntas que puedan llegar a tener. Bueno, vamos ahora con la exposición del profesor Sebastián Russo, es profesor de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y miembro y cosecretario del CERPI. Sebastián nos va a hablar de la integración regional ante la pandemia, Mercosur y la necesidad de una superación consensuada. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primeramente, es un placer estar acá con ustedes y felicitar y saludar a todos los profesores, todas las profesoras en su día. Queridos colegas, acá en Argentina es el Día del Profesor hoy, así que feliz día para todos y todas. Voy a presentar... A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Yo les voy a hablar, como decía recién Julieta, básicamente sobre la cuestión del Mercosur como un lugar, espacio de posible articulación de algunas respuestas con respecto a la pandemia. Para esto, lo que he realizado es un análisis histórico, digamos, del devenir, del derrotero histórico del Mercosur, analizando algunas de sus etapas, algunas cuestiones puntuales con respecto a modelos, cuestiones de regionalismo, etcétera, etcétera, para finalmente hacer algunas cuestiones, analizar algunas cuestiones relacionadas a la coyuntura actual, cómo encontramos, o cómo mejor dicho, encontró la pandemia en Mercosur, en qué estado se encontraba, y analizar las medidas específicamente que el Mercosur tomó o no tomó con respecto a la pandemia como un bloque unificado. En ese sentido, a lo largo de la historia del Mercosur nosotros podemos encontrar a grosso modo varias etapas, y esto es para discutir, esto es, si ustedes quieren, una periodización totalmente parcial de mi parte. Encontramos básicamente un Mercosur prehistórico, ¿no?, que se inicia ya en la década de los 80, donde se forma lo que va a ser el núcleo principal de la Unión de Mercosur, que es la alianza o la integración económica política entre las dos potencias más grandes del Cono Sur, que son Argentina y Brasil. Esto lo podemos encontrar ya desde la declaración de Foz de Iguazú, ¿no?, en el 85, entre Alfonsín y Sarney, y especialmente desde el PICE, del Plan de Integración entre Argentina y Brasil, en el 88, donde ya se empieza a dibujar lo que era el objetivo de la integración económica. En este sentido, ahí encontramos algunos elementos relacionados a políticas autonomistas, en ese sentido. Ahora, con todo lo que es el cambio de la coyuntura, con todo lo que es el cambio de la relación internacional, y principios de los 90, cuando se va a institucionalizar el Mercosur a partir del Tratado de Asunción en 1991, nosotros ahí vamos a encontrar un Mercosur que ya está institucionalizado, como decíamos recién, pero está rumbeando por otros lados, digamos, si se me permite el término coloquial. Porque ya tenemos, no como lo define ahí Gustavo Caetano, un Mercosur fenicio, ¿no?, donde claramente está guiándose por el modelo neoliberal que vamos a encontrar en la región a partir de la década del 90, con el fin de la Guerra Fría, el consenso de Washington, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo a partir de ese tipo de integración económico-política se empieza a aplicar un regionalismo de tipo abierto. Esto ya lo encontramos a fines de la década del 80, pero vamos a hacer
o lo vamos a encontrar mucho más fuertemente en la década del 90. Como varios sectores políticos al interior de los 4 países que originalmente van a formar el Mercosur, además de Argentina y Brasil, Paraguay y Uruguay, cómo se encuentra en la cuestión del regionalismo a partir del crecimiento de la interdependencia entre estos 4 países, la idea de que el regionalismo puede ser una plataforma viable para una inserción internacional exitosa. Por supuesto, como decíamos recién, de mano de un modelo neoliberal que se estaba asentando en la región. Después vamos a encontrar una etapa que acá, y esto también da para debate, yo lo hice, digamos, lo periodicé en una sola etapa, vamos a ponerle post-neoliberal, aunque de nuevo toda generalización es odiosa, porque no permite ver las particularidades del proceso, ¿no? Donde a partir más o menos de principios del siglo XXI, a partir del 2002, 2003, vamos a empezar a ver un cambio rotundo, de la mano de la superación o del, ahí cada uno puede ver, el fracaso del neoliberalismo, etcétera, etcétera, cómo se va a imponer, ¿no?, un modelo económico más capitalista de tipo neodesarrollista, por lo menos visto también desde Argentina y Brasil especialmente, y cómo eso va a repercutir en el proceso de integración, especialmente dejándose de lado ese regionalismo abierto y pasándose a un regionalismo de tipo más autonómico. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Yo pongo acá un corte, un límite que de nuevo es aleatorio, más o menos cerca al año 2016, ¿sí? Y tenemos que aclarar, vamos a desarrollar un poco más adelante, tenemos que aclarar que, por supuesto, esas etapas que son aleatorias, que son generalizaciones, no estuvieron ni ajenas a crisis, ni ajenas a tensiones, como por ejemplo lo que fue una de las mayores crisis que tuvo el Mercosur, que fue a principios del siglo XXI, ¿no?, con todos los intentos de reflotar, de relanzar el Mercosur, acá en la Argentina, ¿no? Con todos esos intentos, incluso después de la crisis del 2001, por incluso suspender el Mercosur temporariamente mientras duraran los efectos de la crisis. En este sentido, y esto de nuevo también es discutible, nosotros encontramos por lo menos 2 tipos de modelos, o por lo menos 2 tipos de formas, ¿sí?, que no son excluyentes, y no quiere decir que en una se impusiese un aspecto político y en otro un aspecto económico, sino más que nada la orientación, digamos, el rumbo que se le intenta dar al proceso de integración mercosuriano. Un modelo más autonómico que podemos encontrar sus raíces en la década del 80, ¿no?, a partir, como decíamos, del encuentro en Foz do Iguazú, que buscaba construir al Mercosur como, o de nuevo, guiar al Mercosur como un espacio de cooperación política, ¿no?, entre los socios, para conseguir una mayor o un mayor margen de maniobra y poder insertarse en la economía internacional, en el sistema internacional, desde una cierta posición de poder, si se quiere, con respecto a esa integración. Y por el otro lado, un modelo un tanto más globalizante, ¿no?, donde el eje está puesto justamente en este tipo de regionalismo abierto, donde el eje está puesto en la construcción de la unión aduanera. De hecho, ahí es cuando se funda institucionalmente el Mercosur, por eso el nombre también, ¿no?, Mercado Común. Las cuestiones económicas, si uno quiere, de liberalización, de integración a la economía internacional de una manera acrítica, también si se quiere, haciendo hincapié justamente en la utilización del Mercosur como un trampolín, por así decirlo, para insertarse en este sistema internacional, ¿no? Si avanzamos un poco para ir acercándonos más a la actualidad, yo de nuevo acá hice un corte de nuevo aleatorio y parcial en el 2016, cuando empiezan a llegar al gobierno los distintos países principales de Mercosur, tanto en Argentina como Brasil, gobiernos de tinte más librecambista, más aperturistas, si uno quiere, y se empieza, ¿no?, a ver una situación bastante peculiar, porque no es solamente un intento de retorno a los modelos globalizantes de la década del 90, de retorno a la cuestión del hincapié sobre la cuestión del mercado común, de la apertura económica, o de ver al Mercosur como un trampolín de nuevo para insertarse en la economía internacional, sino que se empiezan a detectar algunas cuestiones nuevas en lo que es el proceso histórico del Mercosur. Y esto lo vamos a ver a partir de algunas cuestiones particulares, como es, primero, la firma y finalización de, por lo menos, el acuerdo marco del acuerdo con la Unión Europea, la discusión en torno al arancel externo común del Mercosur,
Y la idea que estos días ustedes sabrán está mucho más puesto sobre la mesa de la firma de tratados con terceros países individualmente y por fuera de la idea del Mercosur, ¿no? Lo digo por la cuestión de Uruguay, de los últimos días con China, etcétera, etcétera. Acá vemos, ¿no?, cómo se reflotan las viejas ideas de flexibilización. A mí me pareció muy interesante lo que dice Félix Peña ya por el 2006, los movimientos que existen dentro del Mercosur, ¿no?, como flexibilización, que ya encontramos a ver la década del 90, ¿no? Con la crisis de los 2000, de inicio de los 2000, ya empiezan a estar los primeros indicios de flexibilización. Pedidos también por profundización del proceso de integración, que vamos a encontrar distintas etapas históricas, y también la cuestión de la ampliación del Mercosur, ¿no?, con la incorporación de Venezuela en el 2012 principalmente, y los intentos de incorporación definitiva de Bolivia en nuestra actualidad. En este sentido, nosotros vemos que a partir de 2019, es decir, fines de la década del 2010, ahí la cosa se empieza a complicar un poco más, la crisis se hace un poco más visible, por varias razones. En términos económicos, y esto lo vemos especialmente a partir de la crisis del 2008, ¿no?, la influencia de China. Como decía la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, ¿no?, la cuestión de China siempre está presente, y sus efectos disruptivos en lo que es la integración comercial del Mercosur, ¿no? China tiene mucho que ver con la pérdida de dinamismo comercial y económico al interior del Mercosur, y especialmente, ¿no?, por un lado, a inicios del siglo XXI, ¿no?, con el aumento sideral de los precios de las commodities, de las materias primas que producía el Cono Sur. Eso ayudó muchísimo, por supuesto, y especialmente ha salido de las crisis del principio del siglo XXI, pero también funciona, por un lado, como yo ahí en el trabajo pongo, ¿no?, una aspiradora, digamos, porque lo que hace es también primarizar, si se quiere, el vínculo comercial que existe entre los países individuales del Mercosur para con China. Y además, por supuesto, profundizar el extractivismo, ¿no?, que esto es una cuestión a tener en cuenta. Y también, por supuesto, tiene que ver las cuestiones políticas. Esto sí lo podemos ver bien fuertemente, si bien es cierto que los problemas políticos al interior del Mercosur siempre existieron, siempre se vieron, no hubo, digamos, una época dorada del Mercosur. En ese sentido, es cierto que a partir de la asunción de Bolsonaro, ya por el 2008, con sus primeras ideas de que el Mercosur no iba a ser una prioridad para la política brasilera, y especialmente a partir de la asunción de Alberto Fernández en Argentina, acá en 2009, ya la crisis se hace totalmente palpable, ¿no?, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Y acá es justamente donde llega la pandemia, ¿no? Nosotros decimos, hay una crisis del regionalismo. Evidentemente, el regionalismo abierto, la década del 90, lo que se intentó en algún punto retomar en el último lustro. Y también la idea de regionalismo autonómico o post-neoliberal, como lo quieras llamar, también parece entrar en crisis. Y estos son procesos que se ven catalizados, que se ven acelerados por la pandemia, donde todos los problemas económicos y políticos no hicieron otra cosa que profundizarse, ¿no? En ese sentido, hoy podemos ver una crisis que tiene varias facetas, y esto de nuevo también es totalmente discutible. Una faceta económico-comercial de relevancia para los miembros, como dice Bouzá, de relevancia económica del Mercosur para sus miembros, también de integración física, territorial. Hay problemas, y estos ya son totalmente visibles, en la coordinación política, en la dirección ideológica, si uno quiere, y el camino que debe seguir el Mercosur, por lo menos desde sus países miembros, y esto deriva también de una crisis de identidad, ¿no? ¿Qué tipo de integración económica, qué tipo de integración política se está buscando? Bueno, eso parece estar en crisis en los últimos años. Y por último, por supuesto, los efectos devastadores socioeconómicos y sanitarios de la pandemia, que no hicieron, como decía recién, otra cosa que profundizar la crisis, ¿no? Y a esto iba justamente el trabajo. Ver cómo el Mercosur pudo, o mejor dicho, no pudo, convertirse en un espacio de articulación de políticas que intente dar una respuesta coordinada a la pandemia. Y en esto vemos que la verdad, el Mercosur no se ha podido constituir como un espacio de coordinación fuerte de políticas. Esto lo vemos por varias razones, ¿no? Stephen Wolf dice,
en términos, o cuando aparece la pandemia, cuando aparece un problema global, los ciudadanos lo que hacen es volver a exigirle respuestas a los gobiernos nacionales, a los estados, ¿no? Esto lo hemos escuchado varias veces a lo largo ya de esta jornada, el retorno del Estado, la función del Estado, etcétera, etcétera. En ese sentido, si bien es cierto que a nivel internacional la cooperación en términos de pandemia dejó bastante que desear, el Mercosur, que podría haber sido un instrumento en ese sentido, también digamos que tuvo sus flaquezas por ese lado. En este sentido, una de las principales políticas que vamos a encontrar con respecto al Mercosur es la asignación de estos 16 millones de dólares, que fue la principal medida que vamos a encontrar por parte del Mercosur, que tiene que ver con la investigación, con la educación, con especialmente la preparación, si uno quiere, ante la pandemia del COVID-19. Y esto en realidad también da para largo y da para poder debatirlo, ¿no? Pero cuando uno ve que a nivel internacional la cooperación en términos de pelea contra la pandemia, especialmente las actitudes y las metodologías que cada uno de esos países tomaron con respecto a cómo encarar la pandemia, han sido tan desiguales, ¿no? Tenemos una Argentina que ha impuesto desde entrada una cuarentena muy estricta, y tenemos, por ejemplo, un país, el principal socio de la Argentina en ese sentido, Brasil, que con un presidente como es Bolsonaro, que ha dinamitado, si uno quiere, ha boicoteado incluso las medidas de aislamiento, de cuarentena de los estados brasileños, ¿no? De ese sentido. Así que bueno, digamos que el trabajo intentaba hacer una relectura histórica, no con generalizaciones, para justamente poder analizar la coyuntura actual del Mercosur y poder ver en qué sentido, por lo menos hasta el año 2020, el Mercosur pudo o no convertirse en un espacio de coordinación y de respuesta multilateral en el ámbito del Cono Sur ante la pandemia del COVID-19. En ese sentido, la conclusión es que todavía no se ha alcanzado ningún tipo de respuesta profunda por esos lados. Así que bueno, por ahí va mi exposición. Espero que esté bien de tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Perfecto con el tiempo. Muchísimas gracias, Sebastián, a vos. Y me sumo al feliz día para todas las profesoras y profesores presentes. Bueno, vamos ahora con la profesora Laura Bono. Ella es profesora adjunta de esta Casa de Estudios en la materia de Derecho Internacional Público, magíster en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe de este Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Ella nos va a hablar sobre el Mercosur y la teoría de conjuntos. Adelante, Laura. Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar acá y bueno, feliz día del profesor y profesora para todos los que nos acompañan. En principio voy a aclarar el título, porque el título no refiere a una teoría en particular de las relaciones internacionales, sino más bien a un poema de Benedetti, el cual habla de cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía. En algunos casos la suma de armonías puede ser casi empalagosa, en otros el conjunto de desarmonías puede producir algo más que la belleza, casi un apego a que estas desarmonías que se producen en el Mercosur puedan producir algo mejor que lo que tenemos, casi un grito de esperanza en ese aspecto. Entonces, aclarando el título, voy a introducirme en lo que tiene que ver con el trabajo en particular. Lo que, digamos que es un poco, si se quiere de alguna manera, tener una continuidad de lo que iba diciendo Sebastián en algún punto, y Antonella también, ¿por qué no? Analizando las últimas cumbres que refieren al Mercosur en un marco pandémico, o sea, sobre todo las cumbres que tienen que ver en el 2020 y en el 2021, podemos ver o visualizar a través de las mismas, las cumbres presidenciales hablo, obviamente, agendas sumamente divergentes entre los países, aunque concordantes con algunos de ellos. Sin perjuicio de ello, existen tres temas que
me parece que es dable destacar que se han puesto sobre la mesa, de alguna manera, en cada una de estas cumbres. Los temas que elegí, producto de las mismas, fueron, en principio, la democracia, el arancel externo común como la madre de todas las batallas, y la inserción internacional del bloque o de cada uno de los países conforme ha sido presentado en estos discursos, en estas reuniones, en estas agendas, ¿no? Que parece ser que son agendas propias de cada uno de los países, más que una agenda común, ¿no?, del Mercosur. En principio, la democracia ha sido introducida como temas en cada una de las acepciones que se han evidenciado o que se han expresado en las cumbres presidenciales. Y esto trae a colación, o sea, la democracia ha sido parte fundamental del pilar de la integración y de la creación del Mercosur, sin perjuicio de lo cual existen estudios referentes a este tema que dan cuenta de una crisis dentro de lo que es la democracia en la región. O sea, están los estudios, por ejemplo, de Latinobarómetro y demás, desde el 2008, que evidencian este tipo de crisis que está basada principalmente en la crisis de los partidos políticos y también basada en la indiferencia de la población en todo el sistema político en general. Esto da, según este estudio, esta indiferencia de la población que llegó al 28% en el 2018, da lugar también a la posibilidad de que elementos extraños, por decirlo de alguna manera, a los partidos políticos tradicionales o a las fuerzas tradicionales puedan emerger y tener, por ejemplo, un Bolsonaro en Brasil y alguno otro que intenta posicionarse a nivel local también. La democracia obviamente debe ser el eje sobre el cual debe asentarse una construcción colectiva dentro del Mercosur. Y es una construcción que debe darse de forma permanente. Me llama la atención, por ejemplo, que dentro de todas estas cumbres de presidentes, nadie mencionó a Venezuela en particular y la situación por la cual está atravesando, como si no existiera Venezuela. Y Venezuela es parte del Mercosur y obviamente está atravesando un problema por todos conocido y por nadie asumido aparentemente dentro de lo que fue este esquema de cumbres presidenciales. El otro tema obviamente que más conocido y que Sebastián también mencionó, tiene que ver obviamente con el tema del arancel externo común, pareciera ser como la madre de todas las batallas. No es un tema nuevo, es un tema que viene desde hace bastante tiempo, no es nuevo, por ejemplo, que Uruguay reclame una mayor flexibilización, no es propio de este gobierno actual del Uruguay, sino ya Tabaré Vázquez hablaba con referencia a esta situación. Brasil habla de, en estas cumbres, revisar, modernizar, flexibilizar, mayor pragmatismo, con referencia al arancel externo común. Uruguay obviamente hace propio este mensaje. Habla también de flexibilización y de modernización. Paraguay habla de consenso y coordinación, es como que está todavía tomando alguna posición en particular como para ingresar en la mesa, sin perjuicio de lo cual habla también de que el arancel externo común debiera revisarse. Nadie habló aún de eliminarse, ¿no? Habla de revisarse, modificarse, y Argentina habla obviamente de que revisar el arancel externo común, pero para profundizar el mercado común, con lo cual ahí ya tenemos una divergencia entre cómo se avanzó o cómo se ve el arancel externo común por parte de cada uno de los estados, ¿no? Revisar para flexibilizar o revisar para profundizar. Sería como los dos ejes que se están sosteniendo. Como decía antes, no es nuevo que Uruguay tenga esta postura y tampoco Paraguay. Lo novedoso, si se quiere de alguna manera, es la postura de Brasil, que junto con Argentina, cuando se establece esta política de arancel externo común, la establecen justamente para poder proteger su mercado interno y su incipiente
su estructura industrial. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el quiebre? ¿Por qué estos países, mejor dicho, por qué Brasil puntualmente ha trocado, si se quiere de alguna manera, cambiado en esta posición? Algunos creen ver en la caída de la influencia que tiene el sector de la construcción en el armado o en la presión de la política exterior de Brasil en virtud de lo que fue todo el proceso de Lava Jato. Y una asunción de los sectores más agrícolas, si se quiere de alguna manera, en la presión de esta política exterior. Lo cierto es que la visualización de Brasil con referencia al arancel externo común en el gobierno de Bolsonaro, puntualmente sí, busca esta flexibilización. De hecho, fue muy notorio el otro día cuando el presidente de Uruguay habla de la posibilidad de la firma de un tratado bilateral con China. Una de las preguntas que le efectuaron era ¿sí? ¿Qué sucedería si en Brasil Bolsonaro no llegara a la reelección? Y mi percepción, obviamente solamente una percepción, es como que Uruguay está más apurado que nunca para poder, agilizar estas firmas de manera bilateral, por si en una de esas quizás haya un cambio de perspectiva de Brasil con referencia a esta temática y volvamos, ¿no?, al sostenimiento al menos del arancel externo común tal cual está en esta situación. El porqué obviamente de estas posturas y mantenimiento, revisión, flexibilización o no del arancel externo común tiene que ver obviamente con los modelos de inserción internacional que tienen cada uno de estos países. Allí me parece sumamente oportuno indicar el trabajo que efectuaron en un artículo Actis, Lorenzini, perdón, y siempre me confundo con estos apellidos, Selenkovic, ¿no saben siempre? Con referencia a esta temática y que los modelos de inserción internacional están ligados obviamente al sistema productivo doméstico y a las políticas que en ese efecto desarrollan, y ellos vislumbran o catalogan los modelos de inserción en modelo ortodoxo, heterodoxo y neoestructuralista. Y lo que tenemos en el Mercosur es justamente una visión diferente del sistema internacional en ese aspecto y de cómo insertarse, si se quiere, de algún modo en ese sistema entre lo que puede ser un modelo ortodoxo y un modelo no estructuralista. Entonces, esta cuestión de mayor apertura, menor apertura o una apertura moderada es lo que está en tensión en este momento en el Mercosur y que hoy se nota mucho, se expone a viva voz, ya no dentro de los, digamos, de los encuentros cerrados, sino en las cumbres presidenciales. Dejaron de ser esas cumbres que uno no sacaba nada en claro, nada, no nos servían como insumo para dejar en evidencia estas dos estrategias que impactan obviamente en el Mercosur y que también impacta, me parece a mí, la ausencia de ese liderazgo que en algún momento tuvo el Mercosur como aglutinador que supo tener en su momento, obviamente, en cabeza a Brasil. Con lo cual, todas estas desavenencias y la ausencia de consenso, al menos por ahora, para saber cuál va a ser el futuro del Mercosur, es una incógnita y parece estar más ligada a las elecciones de Brasil quizás que a cualquier otra cuestión. Obviamente que la presencia de China en la región influyó, como bien decía Sebastián, en que todo esto pudiera llegar a acelerarse y profundizarse. Entonces tenemos un Mercosur con una agenda totalmente, digamos, divergente entre sus miembros, y obviamente en un mundo sumamente complejo, en la cual el Mercosur debería haber sido la herramienta, o debería ser la herramienta que nos sirva como para poder afrontarlo de manera integral y en conjunto.
Parece que la pandemia nos dio un mal ejemplo en ese sentido. Porque en un enemigo, vamos a ponerlo, ¿no?, común a todos, no supimos, no pudimos, no lo sé, coordinar a un esquema común mínimo para hacer frente a la misma. Me apena mucho, por ejemplo, lo que estaba contando Antonella con referencia a lo que sucedía en Paraguay y quienes le asistieron desde la región. Parece un Mercosur ausente en esa asistencia. Todos tenían sus necesidades y hubo, digamos, una ausencia del Mercosur en tiempos de pandemia, para por lo menos coordinar, más allá de la coordinación que hubo en temas de FOSEMO, en los temas de frontera, una coordinación mayor en los temas de salud, sabiendo que además, digamos, hay un movimiento entre la población de Argentina, Paraguay y Brasil en el tema de asistencia sanitaria. Pero bueno, eso no sucedió, eso dejó más aún en evidencia estas divergencias que existen entre los países del bloque. La integración es necesaria, abogo porque la misma ojalá pueda tomar el camino que alguna vez supo tener para poder encontrar entre todos soluciones, por lo menos más coordinadas entre los países por el bien de todos, digamos, y de toda la población. Bueno, hasta acá llega mi exposición. Les agradezco a todos y todas por haberme escuchado y bueno, abierto preguntas si eso es lo que corresponde. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a continuar con la última exposición, ¿sí? En este caso de Néstor Nicolás Sandoval. Él está estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Lanús, ya en el último trayecto de la tesis, y nos va a hablar sobre el título de su ponencia es La diplomacia parlamentaria multilateral en tiempos de COVID-19, el caso de Parlamericans. Después de su exposición vamos a abrir el espacio a preguntas y a debate de este eje Mercosur y COVID-19. Adelante, Nicolás. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo voy a ir un poco más, ampliar un poco el tema, voy a ir un poco de Mercosur, ¿no?, para todo el continente americano. Y bueno, esta presentación viene a raíz de un trabajo final que realicé para el Seminario Internacional de Diplomacia Parlamentaria, hecha por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de este año. Y bueno, tomé como caso el Parlaméricas, y bueno, vamos a aprender un poco sobre esto. En primera parte voy a hablar de forma teórica acerca de lo que es la diplomacia parlamentaria, lo que dicen algunos autores, después específicamente en la diplomacia parlamentaria multilateral, ¿no?, y cómo esto beneficia a los distintos estados, y después, bueno, tomar el caso de Parlaméricas y las acciones que ha tomado este foro en materia de ayuda de ideas para implementar en los distintos parlamentos de América con el tema de la pandemia, ¿sí? Muy bien. Bueno, diplomacia parlamentaria. Como un concepto generalizado, si bien hay varios autores, no tantos igual, en las últimas 2 décadas se escribió mucho sobre el tema, pero aún todavía hay bastante camino para recorrer. Se habla acerca de un complejo organizacional parlamentario, ¿sí?, que puede ser formal o informal, con competencias institucionales y tareas de control, típica de los parlamentos, que mantienen relaciones entre parlamentos e interacción con organismos internacionales o con foros parlamentarios. Esto es como una definición consensuada, digamos, generalizada, y como antecedentes de la diplomacia parlamentaria
podemos encontrar los congresos, lo que se llamaba diplomacia de conferencia, congresos entre las ciudades-estado griegas y Persia. ¿Para qué? Para estipular un status quo territorial, ¿sí?, sobre determinadas reglas que regían en el sistema internacional en esa época, en el siglo VII a.C. O sea que ahí ya podemos tener un antecedente de lo que se venía haciendo, ¿no? Y fue evolucionando este concepto hasta la creación en 1889 de la creación de la Unión Interparlamentaria, la UIP. ¿Sí? Que es como la primera organización que va a nuclear a los distintos parlamentos del mundo, ¿sí?, como un motivo para promover la paz, ¿no?, entre los estados, ¿sí?, y las relaciones pacíficas. Entonces acá, bueno, ya tenemos un poco definido lo que es diplomacia parlamentaria y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de esta diplomacia parlamentaria? ¿Sí? ¿Para qué existe? ¿Cuáles son los fines? Bueno, defender los intereses nacionales de cada uno de los estados, reafirmar la paz mundial, consolidar el derecho internacional y las instituciones internacionales, fortalecer intercambios culturales y comerciales, establecer líneas de colaboración con otros países y bloques de países y fortalecer valores comunes, como la democracia, la libertad y la paz. ¿Sí? Esta diplomacia parlamentaria tiene ciertas características, ¿sí? Stravridis habla de 4 características fundamentales. Una es la flexibilidad o la informalidad que tienen los parlamentos. ¿Qué significa esto? Que los parlamentos representan al pueblo y están conformados por distintos partidos políticos. O sea, no necesariamente representan al oficialismo de un país. Por lo tanto, pueden impulsar a través de las distintas comisiones o la Comisión de Relaciones Exteriores distintos temas y tratar temas delicados, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí podemos encontrar un montón de cosas. En este término de flexibilidad también podemos ver que por ahí los parlamentarios llevan a cabo temáticas que por ahí el Estado Nacional no lo pone en agenda, pero distintos parlamentarios sí. Entonces ahí vemos como una cuestión de flexibilidad en esto. Hay también una complementariedad alternativa. Lo ideal es que el Parlamento, digamos, guiado por el Ejecutivo, pueda, digamos, reforzar las acciones del Ejecutivo en política exterior. Pero bueno, a veces puede ocurrir de que no hay esa combinación y los parlamentarios pueden llevar una actividad parlamentaria complementaria, alternativa al Ejecutivo, que puede llegar a dañar las relaciones bilaterales o puede generar confusiones, ¿sí? También es la contribución a la resolución de conflictos. Para esto, los países lo que hacen es generar grupos de amistad. Los grupos de amistad son grupos parlamentarios bilaterales donde se tratan temas específicos con aquellos países especialmente que por ahí hay diferencias o algo, o para promover intereses, ¿no?, particulares. Argentina, en nuestro caso, tiene un montón de grupos de amistad que los pueden ver en la página de la Cámara de Diputados, con un montón de países donde tienen actividades y reuniones periódicas. Y después la diplomacia parlamentaria puede servir como tribunales morales. ¿Qué significa esto? Que pueden poner en la agenda universal ciertos conceptos o doctrinas. Un ejemplo de esto es la doctrina de la responsabilidad de proteger, ¿no?, el R2P, que es un concepto que empezó a surgir por iniciativa de algunos parlamentos que se concreta en la Cumbre Mundial de 2005, en raíz de que había muchos sucesos internacionales, de crímenes internacionales, como el genocidio en Ruanda de 1994, o las guerras de Yugoslavia de 91 al 95, donde la comunidad internacional no hizo nada o no hizo nada para detener esos crímenes. Entonces los parlamentos empezaron a impulsar este concepto para que en materia internacional se haga algo y prevenir que no haya más estas atrocidades.
Esto lo implementó Naciones Unidas, lo trajo, pero bueno, generó polémica porque este concepto de responsabilidad de proteger viola la soberanía de los estados. Es decir, que si hay, por ejemplo, un genocidio en un país, los estados podrían intervenir en ese país sin autorización del gobierno, ¿no? Donde está ocurriendo ese hecho. De hecho, lo utilizaron, ¿no? en el caso de Libia, con Gaddafi, para la intervención se ampararon ese paraguas de la responsabilidad de proteger. Entonces, bueno, ahí se podría hablar de ese tema en concreto, ¿no? Pero bueno, esto es para que vean un poco lo que pueden hacer los parlamentos, ¿no? Impulsar ciertas cosas que modifican a nivel internacional. Y bueno, ahora vamos a diplomacia parlamentaria multilateral, ¿sí? La manifestación de esa diplomacia parlamentaria multilateral son las instituciones parlamentarias internacionales, las IPI, vamos a llamar. Entonces estas IPI son foros de naturaleza legislativa, consultiva, ¿no? Que conforman una organización internacional o están dentro de una de ellas, que están conformadas por 3 o más parlamentos de Estados miembros, y lo que hacen es ejercer justamente influencia en la toma de decisiones, en el establecimiento de políticas regionales, ¿sí? O sea que, bueno, van a influir en la alta política y en la baja política de cada uno de los estados. También lo que hacen es divulgar información de la actividad parlamentaria de cada uno de los parlamentos, ¿sí? A través de foros, de documentos que son de acceso público para la ciudadanía. Estas IPI tienen 4 tipos. Pueden ser congresos, asamblea, parlamento, legislatura. Depende. Congreso si se reúnen una sola vez, asamblea de forma periódica, parlamento para ya con un tema en común o resolver una disputa, y legislatura ya cuando tienen donde sus acciones o resoluciones son acatadas por todos los estados, o sea, tienen vinculación directa, ¿no? Y bueno, quiero hablar específicamente de Parlaméricas, que es un foro, o sea, quiero aclarar que no es un cuerpo legislativo, parlamento regional, sino una asociación parlamentaria que funciona como foro político. O sea, ¿qué sería un cuerpo legislativo, parlamento regional? Como hablaron anteriormente, dentro de Mercosur tenemos el Parlasur, puede ser el Parlandino o el Parlacen, ¿no? En Centroamérica. Bueno, el Parlaméricas es distinto porque es un foro donde distintos parlamentos discuten o intercambian problemáticas y dan recomendaciones de qué se podría implementar en materia legislativa. ¿Sí? Pero nadie está obligado a hacerlo. Y dentro de Parlaméricas hay 3 programas, ¿sí? 3 ejes. Uno es el programa de igualdad de género, otro es el programa de Parlamento Abierto y otro es el programa de cambio climático. Dentro de estos 3 es lo que en este tiempo de pandemia llevaron adelante distintos foros con la idea de compartir ideas para resolver distintas problemáticas que vinieron a raíz de la pandemia. En cuanto a igualdad de género, se vio de que hubo un aumento de casos de violencia de género, ¿no? Intrafamiliar, en los hogares, y en algunos países, si bien no hubo denuncias policiales, vieron de que muchas mujeres no denunciaban porque dentro de un esquema de pandemia no tenían ningún apoyo donde recurrir. Entonces preferían no involucrar a nadie y, bueno, y atajarse el problema. Frente a esto, distintos parlamentos propusieron soluciones como aumentar las penas en cuanto a violencia de género. Otros, como Argentina, propusieron declarar de interés público, centrar interés público en el tema de igualdad de género, dando una asignación a las víctimas, a las mujeres que son víctimas, y otros propusieron mecanismos para también afrontar a esta población. En cuanto al programa de Parlamento Abierto, se hizo un foro de control político. O sea, es decir, control político, es decir, que muchas de las medidas que se han implementado durante
la cuarentena o las distintas cuarentenas o los procesos en que los estados estaban restringiendo actividades a raíz de la pandemia, no tenían un control. O sea, no se sabían de que si esas políticas habían sido efectivas o no. Entonces se promovió, bueno, tener un control político para ver si las políticas que el Estado estaba implementando realmente estaban siendo útiles, ¿no? Sobre todo a las poblaciones vulnerables. Y luego en el programa de cambio climático, que hasta ahora también están proponiendo, es una recuperación económica que sea, que tenga un desarrollo sostenible, ¿no? Que vaya de acuerdo con los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, y que pueda tratar, bueno, entre las propuestas que presentaron, estaba, bueno, lo que es el ingreso familiar de emergencia, leyes para aumentar salarios, otros para reducir la jornada laboral, otros de extender las licencias por maternidad, y otros para, bueno, tener un control inteligente del gasto público, ¿sí? En esto, bueno, hubo algunas diferencias en los parlamentos porque algunos eran más proclives a, bueno, liberar la economía y dejar, bueno, que todo que todas las actividades estén abiertas, ¿no? Para que circule el dinero y demás, y otros eran más proclives, ¿no? A resguardar la salud, a restringir todavía las actividades. Entonces en eso ahí se encontraron diferencias y no pudo haber un consenso en materia legislativa, ¿no? En cada uno de los parlamentos. Y es algo que todavía se sigue discutiendo, ¿sí? La vuelta de recuperación económica, y en materia legislativa, qué cosas se van a hacer para también, una vez que volvamos de vuelta al ritmo, con qué herramientas legales vamos a contar, ¿no? para poder seguir paliando la crisis. Y bueno, como conclusión, es que la diplomacia parlamentaria es un instrumento más que tiene el Estado para la solución de los conflictos y para atender problemáticas mundiales, como las derivadas del COVID-19. Y el Panaméricas es como una institución para promover esas iniciativas, para compartir experiencias y buscar soluciones parlamentarias conjuntas, que pueden, o sea, si podemos aprovecharlo bien a este organismo, nos puede servir para generar ideas y para también promover a nivel hemisférico, regional, grandes iniciativas. Y bueno, muchas gracias, y esa es la presentación. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, abrimos el espacio para preguntas o debates que se quieran generar. Yo tengo un par de preguntas. Bien, adelante, Lau. La primera es para Antonella. En realidad, bueno, agradecerles antes que nada a los cuatro, fueron la verdad que muy interesantes todas las exposiciones. Siempre te van quedando cosas que uno desconoce totalmente, ¿no? Como lo que contaba recién Nicolás sobre, la verdad que no tenía idea de esa iniciativa. Conocía otras, pero no esa, la verdad muy, muy interesante. Tengo una pregunta para Antonella y una para Laura y Sebastián en conjunto, digamos, ¿no? La primera es para Antonella. Mi pregunta es, cuando tú mencionaste y tú hablaste de la presentación esta que hizo el grupo, el grupo parlamentario de Lugo, ¿no? De la izquierda, ¿tenés conocimiento de cuál fue la reacción de los otros bloques políticos del Parlamento sobre esta? Porque algo mencionaste, pero bueno, podés profundizar un poquito más si es que lo analizaste, ¿no? A lo mejor no hay mucho analizado todavía. Y después, para Sebastián y para Laura, en realidad es como una pregunta de afirmación o una pregunta de reflexión, ¿no? Y tiene que ver con que parecería que en la actualidad, o me da la impresión, ¿no? Esto ya está bastante analizado también, pero que la variable regional perdió relevancia en nuestro proceso de integración, ¿no? Fundamentalmente la variable regional, digamos, como variable para tener algún tipo de inserción internacional, ¿no?
Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensan sobre esto? O sea, ¿será que la variable internacional o la variable regional como modelo de inserción internacional está en absoluta caída en el Mercosur? ¿Qué les parece? Porque la supimos tener durante varias de las etapas en las que mencionó Sebastián, inclusive, y Laura también. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la visión de ustedes en este momento sobre este tema, ¿no? Son esas, no sé si fueron claras. ¿Sí? Bueno, yo voy a responder un poco a tu primera pregunta, Laura. La verdad que fue muy cerrada la reacción del bloque del Partido Colorado. Es llamativo también porque el Partido Colorado es gobierno y es oposición en Paraguay en muchos casos. Es gobierno y es oposición porque justamente, bueno, si bien el gobierno es del Partido Colorado, el principal opositor al gobierno en cierta forma es el grupo, la facción del expresidente Horacio Cartes, que también es del mismo partido. Entonces hay muchas cosas que suceden en torno a eso, ¿verdad? Que si el Partido Colorado está cerrado con respecto a algo, es difícil que de otra manera pueda darse. Entonces, la titular de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Lilian Samaniego, que también fue titular del Partido Colorado previamente, ella fue, digamos, la única voz diciendo que no, el Partido Colorado y que los parlamentarios del Partido Colorado apoyaban seguir con Taiwán y que no pondrían en riesgo esa relación por este tipo de cuestiones, ¿verdad? De aceptar donación, no de aceptar donaciones en sí, sino de relacionarse con China continental. Y esto en realidad empezó a hablarse también durante la pandemia, quizá en clave de términos económicos. Por ejemplo, ¿cuánto pierde el Paraguay? Y hay un par de trabajos hechos al respecto acerca de cuánto le cuesta a Paraguay seguir reconociendo a Taiwán. Y eso sería objeto de otro trabajo, ¿verdad? Pero solamente para responder a tu pregunta, Laura, el Partido Colorado está muy firme en eso y los años que pasaron del estronismo y todo, yo quiero situarlos un poco en el contexto paraguayo. El actual presidente es hijo de quien fue secretario privado de Stroessner, ¿verdad? O sea, para que ustedes se den una idea, era como la mano derecha de Stroessner, ¿verdad? Y eso remonta un poco a que en Paraguay hay continuidades. En Paraguay hay continuidades en torno al modelo productivo, porque se sigue, digamos, con el tema de la exportación de commodities. Paraguay nunca tuvo una cuestión, por ejemplo, de desarrollo industrial así muy profunda, políticas en ese sentido muy profundas, y también se sigue con el comercio de frontera, ¿verdad? Que eran instrumentos de la economía de ese tiempo. Entonces, ¿qué quiero reflejar con esto? Que hay continuidades que creo yo que pesan mucho, y una de ellas son este tipo de relacionamiento, ¿verdad? Entonces, el Partido Colorado fue el primero digamos, afirmar esta continuidad, y los demás partidos de oposición también se manifestaron en ese sentido. O sea, fue el bloque, el Frente Guasú, el que presentó esta propuesta, y lo llamativo es que afirmó también, digamos, el hecho de mantener ese relacionamiento con China, ¿verdad? Que acá es como que todo lo que es con China, por ejemplo, para que se den una idea, si un paraguayo necesita asistencia consular en China, en la República de China, en la República Continental, requiere del consulado argentino o de Brasil, o Uruguay en todo caso, alguien que le brinde socorro, porque no hay consulado paraguayo. Entonces, realmente es una situación muy particular. Así que bueno, espero haber respondido un poco tu pregunta, Laura. Sí, perfecto, gracias Antonella. Además, creo que no tengo bien los datos, pero la cooperación que le brinda Taiwán a Paraguay históricamente ha sido, digamos, un monto muy interesante, ¿no? También, digo, la cooperación en ayuda oficial de desarrollo, ¿no? De Taiwán.
Y ya que lo mencionas, es interesante porque cada quinquenio, digamos, cada vez que ingresa un presidente nuevo, se define, digamos, de cuánto va a ser esa cooperación, que en realidad en esos términos son de más o menos 150 millones de dólares, pero no es solamente eso. Taiwán es un país que está presente para esas necesidades como más pequeñas, esas necesidades del día a día, por ejemplo, o las becas, o sea, como todo lo que se ve en otro país. Acá, por ejemplo, no hay Instituto Confucio. O sea, en Paraguay no hay Instituto Confucio, pero todo lo que viene de esa región, digamos, o de la zona, viene de Taiwán. O sea, todo lo que es enseñanza de idioma, lo que es, por ejemplo, apoyo para participación de empresas paraguayas en ferias. No obstante, y como para cerrar esto, quiero que sepan que el principal origen de las importaciones paraguayas es la República de China continental, ¿verdad? O sea, igual, no tenemos relaciones diplomáticas, pero todo lo que, o sea, el principal origen es China también. Gracias, Antonella. Bueno, un poco empiezo lo que a mí me parece, según la pregunta de Laura, donde quedé pensando en lo de Antonella, que veo que si no se filtra igualmente por todos lados. Más allá de que tenga o no relaciones diplomáticas. Yo creo que no hay un abandono, sino pondría la palabra más bien debilitamiento, ¿no? En todo caso. Y creo que es multicausal, ¿no? Que no hay una sola causa que haya producido este debilitamiento del proceso de integración o de esta visión o que haya perdido el centro dentro de lo que es la región. Alguna de las causas, estimo yo, o considero que ha sido la reprimarización de las economías, que eso ha tenido gran impacto en lo que tiene que ver con la incursión de China en la región, o sea, todo lo que fue el boom de los commodities y demás, que lo que hace es que desde el punto de vista de la integración comercial hablo, obviamente las economías compiten entre sí para ganar los mismos espacios o los mismos mercados, en ese sentido, y se ha debilitado todo lo que tiene, o sea, o no ha crecido todo lo que tiene que ver o podría haber sido el comercio intrarregional, que tuvo su boom cuando se establece el arancel externo común, pero después se ha mantenido un ritmo muy bajo o se ha planchado en ese sentido. Y otra cuestión es las desavenencias que existen entre Argentina y Brasil, puntualmente, que antes se solucionaban en ausencia de un sistema de solución de controversias institucionalizado dentro del Mercosur, se solucionaban a través de la diplomacia presidencialista. Y hoy esa diplomacia presidencialista no está, digamos, en su mejor momento, por decirlo de alguna manera. Entonces son muchas me parece a mí, o algunas de estas causales que han puesto al Mercosur por fuera de la agenda prioritaria de la política exterior de los países. No sé, le dejo a Sebastián. Sí, yo creo, bueno, esto ustedes, las dos Laura lo han trabajado mucho. Acá lo veo a Alejandro en el ámbito del SERPI también, lo hemos discutido mucho, la cuestión del regionalismo. Yo creo que sí hay una crisis que no es terminal. En ese sentido, me parece que hay una cuestión bastante peculiar, ¿no? Una de las grandes debilidades del Mercosur es su institucionalidad intergubernamentativa, digamos, ¿no? Que la institucionalidad es de gobiernos, los representantes son los gobernantes. Entonces cambian los gobiernos y cambian las orientaciones. Y eso que durante mucho tiempo fue un punto bastante flaco, digamos, del Mercosur, en este contexto es una especie de ventaja, porque si bien es cierto que desde cada gobierno nacional se tienen distintas orientaciones, distintas ideas sobre cómo orientar el proceso, al no haber una estructura institucional formal fuerte, digamos, permite que el bloque continúe, sobreviva, no más allá de la cuestión de las reuniones ministeriales, más allá de las distintas instituciones formales que existen dentro del Parlasur, etc., permite que el bloque sobreviva, más allá de los distintos problemas que hay entre gobiernos. Me parece que sí, yo adhiero totalmente a lo que decía Laura. Me parece que un problema económico tiene que ver con la reprimarización de las economías de Cono Sur. Esto me parece que a pesar de los distintos intentos de proceso de fortalecimiento de los procesos de industrialización, y especialmente en algunos momentos
que se vio fuerte, especialmente relacionado al regionalismo autonomista, el intento de integrar las cadenas de valor industriales, que en la actualidad, y lo decía recién Antonella, en el caso de Paraguay, están siendo totalmente desplazadas por China, por el valor de costo-beneficio, digamos, una cuestión económica básica. Pero a mí me parece que no tendría por qué ser terminal. Esto de nuevo también puede depender bastante de lo que pasa en Brasil el año que viene, ¿no? Esto tiene que ver con esa disputa electoral también brasileña. Me parece que el Mercosur tiene una historia muy rica, el Mercosur tiene éxitos muy palpables. Terminar con la fase del enfrentamiento entre Argentina y Brasil es una de ellas, la defensa de la democracia es otra. Bueno, ahí va a haber algo interesante de qué pase el año que viene en Brasil con el proceso electoral, ¿no? En el ámbito del Mercosur. Pero me parece que, y eso sí es importante, hay una crisis de identidad, que no es nueva, que existe desde los orígenes, incluso antes del origen formal del Mercosur. Una crisis de identidad en el sentido de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Y esto lo decía Bouzo también, ¿no? La pérdida de relevancia del Mercosur tiene que ver con eso. Hacia dónde se quiere ir, más allá de las cuestiones materiales, ¿no? Tangibles. Hacia dónde se quiere orientar el proceso de integración. Me parece que ese es el principal problema que tiene, además de lo económico, el bloque hoy. Y que de nuevo, esa cuestión de la institucionalidad intergubernamental, que durante mucho tiempo fue un escollo, hoy, bueno, tiende a ser un beneficio porque le permite al bloque seguir subsistiendo, ¿no? Eso. Me gusta tu actitud positiva, interesante. No, muy interesante, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna reflexión? En mi caso particular, me llamó también, como en el caso de Laura, la atención el caso de Parlamerican, porque desconocía su existencia, pero me gustaría saber en este caso qué actividades tuvo en relación a la pandemia y si alguna de esas actividades que se han desarrollado tuvo efectos, digamos, dentro de Argentina o fue implementada por Argentina. Hola, ¿qué tal? Sí, digamos que acá en nuestro caso, de Argentina para afuera, dentro de Parlaméricas, nuestros parlamentarios expusieron, compartieron muchas ideas y experiencias, pero digamos desde afuera hacia adentro no se implementaron las recomendaciones que otros parlamentarios han dado, sobre todo en materia económica, ¿sí? Por como cuestiones presupuestarias también. Una de esas propuestas de recuperación económica era reducir justamente el gasto público para, sobre todo en infraestructuras o en obras públicas, para emplear ese dinero en compra de vacunas, en los distintos emprendimientos, para impulsar esos emprendimientos. Y acá, como estamos atravesados por el Fondo Monetario Internacional, en materia legal no se podía implementar todas esas recomendaciones que han dado otros parlamentarios en ese punto en particular. Pero después en todo lo que tiene que ver con innovación en el proceso legislativo sí se ha tomado, por ejemplo, de cómo seguir legislando a pesar de las restricciones, no poder ir presencialmente al recinto, seguir con las sesiones, ¿no? Virtuales, tener mecanismos de software para el cuento de votos y demás, y los proyectos. Eso sí ha tomado y hemos recibido, Argentina ha recibido instrucciones de parlamentarios y de técnicos de Parlaméricas ya en esa implementación para los sistemas de las dos cámaras que tenemos en el país. Así que en esa materia de software e informática sí hemos recibido y hemos implementado, y en materia económica, no hubo ahí consenso. Muchas gracias, Nicolás.
Bueno, les agradezco a todos, si no hay más preguntas. Antonella, muy interesante el caso de Paraguay, que creo que la mayoría desconocíamos estas cuestiones más internas. Sebastián y Laura, en el caso de Mercosur, habrá que esperar un poco a ver qué es lo que se resuelve, ¿no? Especialmente con los socios comerciales más pequeños y estas tensiones que está habiendo ahora en torno al Mercosur. Y bueno, Nicolás, interesante el tema, interesante que puedan discutirse estas cuestiones y que después puedan llevarse a la práctica. Les agradezco a todos y todas por haber participado de estas jornadas. Y bueno, a las 17 horas, Nolau, es el cierre ya de las jornadas, así que los y las esperamos en el cierre final. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Feliz Nos día. vemos. Gracias. No sabía que era el día del profesor. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias.